La batalla invisible Angela Brooks siempre había sabido que su viaje sería más duro que el de la mayoría. Como una de las pocas mujeres negras en ascender en las filas del FBI, se enfrentó a obstáculos que eran visibles e invisibles. A los 34 años, se había ganado una reputación por sus agudos instintos, integridad y determinación inquebrantable. Su viaje hasta este punto no había sido fácil, pero Angela no era ajena a la adversidad. La había enfrentado de frente y la había superado, pero a pesar de sus logros siempre había ese molesto recordatorio de que algunos solo verían el color de su piel. Antes de reconocer su placa en una tarde nublada de verano, Angela estaba sentada en el porche de la casa de su infancia en Richmond, Virginia. Vio a sus sobrinos correr por el jardín, sus risas llenando el aire. Estos momentos eran raros para Angela, ya que su exigente trabajo a menudo la mantenía lejos de su familia. Su hermana Denise se sentó a su lado entregándole un vaso de té helado. «Te has ganado un poco de descanso, Angie», Dennis dijo sonriendo mientras veía a su hermana beber la bebida. «No siempre tienes que ser el héroe, lo sabes». Angela se rió inclinándose hacia atrás en la silla del porche. «Si tan solo el mundo estuviera de acuerdo contigo». Las hermanas se sentaron en un silencio agradable por unos momentos, la calma antes de la tormenta. Ninguna de las dos vio venir el día. Había sido perfecto, una oportunidad para que Angela se relajara, para recordar de dónde venía y escapar de la intensidad de su vida en la aplicación de la ley. Pero a medida que avanzaba la tarde y las nubes se volvían más oscuras, Angela sabía que tenía que regresar a la ciudad. La tormenta que se acercaba parecía reflejar la inquietud que se acumulaba en la boca de su estómago. «Mejor me voy antes de que la tormenta me atrape aquí», dijo Angela poniéndose de pie y estirándose. Dennis le hizo un puchero fingido pero no discutió. «¿Vas a volver pronto? No dejes que el trabajo te trague por completo», Dennis gritó mientras Angela caminaba hacia su auto. «Lo intentaré», Angela respondió saludando por encima del hombro. Deseaba que fuera así de fácil. Mientras conducía por las calles ahora vacías de Richmond, los recuerdos de su infancia le invadieron. Esta ciudad con su complicada historia había sido un lugar de amor y lucha para Angela. Al crecer, había visto a sus padres trabajar incansablemente para mantener a su familia, enseñándole a ella y a sus hermanos el valor del trabajo duro, la perseverancia y orgullo por quienes eran. Pero también había aprendido de joven que algunas batallas no se libraban con puños o armas, sino con la resistencia tranquila y constante de simplemente existir en un mundo que no estaba hecho para ti. Cuando empezó a llover, la atención de Angela volvió a la carretera. La tormenta se intensificó rápidamente y las calles sinuosas la obligaron a tomar un día de viaje por una parte desconocida de la ciudad. Las casas aquí eran viejas y deterioradas, un marcado contraste con los vibrantes vecindarios por los que había conducido antes. Entonces las luces azules y rojas intermitentes aparecieron en su espejo retrovisor. Su corazón se hundió. Angela sabía que no había ido a exceso de velocidad ni había infringido ninguna ley. Estaba muy familiarizada con el protocolo de las paradas de tráfico, pero algo en esto se sentía mal. El coche detrás de ella estaba agresivamente cerca. Sus faros se reflejaban en la carretera mojada, creando un resplandor desorientador, deteniéndose a un lado de la carretera. La mente de Angela corría. Este no era su primer encuentro con la policía, por supuesto, pero era la primera vez que se encontraba en el lado equivocado de una dinámica de poder que conocía muy bien. Buscó su placa del FBI en la guantera con la esperanza de para evitar la escalada que podía sentir que se avecinaba. La lluvia caía sobre su parabrisas mientras dos oficiales salían del coche patrulla. Ambos estaban blancos con expresiones duras y legibles. El más alto de los dos, el oficial Jensen, se acercó a su ventana con su linterna en alto. Angela bajó un poco la ventanilla manteniendo sus manos visibles en el volante. «¿Hay un problema, oficial?», preguntó con voz tranquila pero firme. «Licencia y registro», Jensen exigió ignorando su pregunta. Su tono era agudo, más autoritario de lo necesario. El segundo oficial, el oficial vice, dio un paso atrás, pero Angela podía sentir su mirada clavada en ella. «Mi placa está en la guantera», dijo Angela manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. «Soy un agente federal FBI», pero sus palabras fueron recibidas con silencio. Jensen se inclinó más cerca, su linterna reflejando fuera de la ventana resbaladiza por la lluvia. «Salga del vehículo, señora», ordenó ignorándola por completo. Los instintos de Angela entraron en acción. Sabía que tenía que obedecer a pesar de que cada fibra de su ser gritaba por la injusticia de eso. Lentamente, abrió la puerta del auto y salió a la lluvia torrencial. Sus manos se levantaron ligeramente para mostrar que no era una amenaza. «No he hecho nada malo», Angela dijo, su voz firme pero teñida de frustración. «Mi placa». Jensen la interrumpió. «Dije, aléjate del vehículo». Su mano se cernió cerca de su funda y Angela pudo ver la tensión en su postura. Esto no era solo una rutina, esto era algo más. Se alejó del auto. La lluvia empapaba su ropa. «Revise mi identificación en la guantera. Confirmará todo lo que le dije», pero Jensen no estaba interesado en verificar sus credenciales. En cambio, le hizo un gesto a Vickers, quien se acercó más. La atmósfera estaba cargada. La tormenta en lo alto reflejaba la tensión entre ellos. «Date la vuelta», Vickers ordenó, su voz baja y peligrosa.
El corazón de Angela latía con fuerza. Esto no se trataba solo de poder, se trataba de control. Ella podía sentirlo en la forma en que le hablaban, la forma en que ignoraban sus palabras. No estaban viendo a un agente federal, estaban viendo a una mujer negra en un lindo auto, y eso fue suficiente para que asumieran lo peor. Lentamente se dio la vuelta con la mano ahora visiblemente temblando. Vickers agarró su muñeca tirándola hacia su espalda, y le puso las esposas con una dureza que la dejó sin aliento. Estás cometiendo un error, Angela, dijo su voz apenas audible sobre la tormenta, pero ningún oficial respondió. Resped estaban demasiado ocupados afirmando su autoridad, demasiado cegados por sus propios prejuicios para escuchar mientras ella estaba allí esposada bajo la lluvia. La mente de Angela corría, había sido entrenada para manejar situaciones peligrosas, pero esto se sentía diferente, esto se sentía personal. La humillación, la violación de sus derechos, todo eso cortaba más profundo que cualquier revés profesional que alguna vez había enfrentado. Siempre había sabido que el mundo podía ser injusto, pero parada allí bajo la lluvia torrencial, Angela se dio cuenta de cuán profunda podía correr esa injusticia, y en ese momento hizo un juramento silencioso. Podrían intentar quebrarla, pero nunca lo lograrían. La furia silenciosa, el metal frío de las esposas, se clavaron en las muñecas de Angela, mientras la lluvia caía a cántaros empapándola hasta los huesos. Los oficiales apenas la reconocieron mientras continuaban la búsqueda de su vehículo, rebuscando entre sus pertenencias con la indiferencia de los hombres que se creían justificados en sus acciones. Su placa del FBI estaba cuidadosamente guardada en la guantera. El departamento había sido ignorado a favor de sus nociones preconcebidas. No era solo negligencia, era ignorancia deliberada, y Angela podía sentir su pulso latiendo en sus sienes. Había lidiado con momentos racialmente cargados antes, pero este se sentía diferente. El peso de su posición, sus años de servicio y el orgullo que siempre había tenido en su trabajo se sentían irrelevantes en este momento. Ella no era la agente especial Angela Brooks, era solo otra mujer negra bajo sospecha, y esa comprensión encendió una furia lenta a fuego lento en lo profundo de su oficial. Jensen miró por encima del hombro, apenas dedicándole una mirada mientras hurgaba entre sus pertenencias. Su compañero, el oficial Vickers, rondaba cerca manteniendo una vigilancia cuidadosa sobre Angela, como si de repente pudiera transformarse en una amenaza. Ninguno parecía, no le importó que se hubiera identificado como agente del FBI, y tampoco parecía importarle la ley que juraron defender. ¿Por qué no te lo pones fácil?, dijo Jensen sin darse la vuelta, con la voz cargada de condescendencia. Si estás ocultando algo, ahora es el momento de confesar. Angela apretó la mandíbula, conteniendo el tor más agudo que ardía en el fondo de su garganta. Sabía que no debía arremeter a pesar de que cada fibra de su ser le gritaba que se mantuviera firme. Años de entrenamiento y experiencia le decían que mantuviera la calma y esperara el momento adecuado. Podía sentir el peso de las esposas, el frío húmedo de la lluvia y la tensión sofocante entre ellos. Estaba cansada de todo tener que demostrar siempre su valía, cansada de que siempre duden de mí. Te dije quién soy, dijo. Su voz medía cada palabra cuidadosamente controlada. No estoy escondiendo nada, mi placa está ahí, todo lo que tienes que hacer es revisarla. Pero Jensen la ignoró, continuó revisando su auto como si ella no hubiera dicho nada. El oficial Vickers cambió su postura observándola de cerca, el más leve indicio de una sonrisa tirando de la comisura de su boca. Estaba disfrutando esto, se dio cuenta. Él quería que ella se detuviera para mostrar incluso el más mínimo signo de resistencia, para que pudieran justificar lo que estaban haciendo. Angela había visto este tipo de comportamiento antes, no era nuevo, pero estar aquí contenida e impotente en la tormenta se sentía más personal que nunca. Había pasado toda su carrera luchando para demostrar que pertenecía, que era tan capaz, sino más que sus colegas, y sin embargo aquí estaba reducida a una sospechosa en su propia vida. Los minutos pasaban, y la frustración de Angela crecía con cada segundo que pasaba. Sentía el ardor de la humillación, el aguijón de ser juzgada no por sus acciones, sino por su apariencia, y esa ira que la furia silenciosa comenzó a aumentar. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de cada mujer negra que había sido subestimada, cada persona que había sido juzgada por el color de su piel en lugar del contenido de su carácter. Mientras Jensen hurgaba entre sus últimas pertenencias, el visir dio un paso adelante, elevándose sobre ella. Su voz, el pasivo, tienes que aprender a cooperar, dijo su voz baja y amenazante. Esto habría ido mucho más suave si solo hicieras lo que te dijeron. Angela lo miró a los ojos, sus ojos oscuros, duros e inflexibles. Ella no le tenía miedo, no le tenía miedo a ninguno de los dos. Cooperar, repitió su voz cortando la lluvia. Nunca me diste la oportunidad de explicarme, tomaste tus decisiones en el momento en que me viste. La sonrisa de Vickers se ensanchó y se encogió de hombros. Tal vez si no estuvieras actuando tan sospechoso. Las palabras golpearon a Angela como un puñetazo en el estómago, pero ella se negó a dejar que se notaran. Mantuvo la cabeza alta incluso mientras la lluvia caía a su alrededor. No tenía sentido tratar de razonar con ellos. No estaban interesados en la verdad, estaban interesados en afirmar su dominio, en recordarle su lugar. ¿Crees que has ganado, no?
Le preguntó voz firme a pesar de la furia fría que se acumulaba en su interior. ¿Crees que puedes tratarme así porque llevas una placa? He visto hombres como tú antes, hombres que se esconden detrás de su autoridad, que piensan que las reglas no se aplican a ellos, pero me dejan decirte algo, esto se te va a volver en contra. Por primera vez la expresión de Vicker vaciló, intercambió una mirada con Henson, que había hecho una pausa en su búsqueda para escuchar. Angela pudo ver el destello de duda en sus ojos, el breve momento de incertidumbre que pasó entre ellos, pero se fue tan rápido como apareció. Gran charla para alguien esposado, dijo Vicker recuperando la compostura. Bajó la mirada a su muñeca, ya que sonrió de nuevo. Quizás quieras ahorrarte el aliento, nadie te va a creer a ti sobre nosotros. El corazón de Angela latía con fuerza, y su mente corría por las opciones. Sabía que tenía que jugar con esto con cuidado, pero no iba a dejar que pensaran que la habían vencido. Ni por asomo. Respiró profundamente, calmando la ira que surgió dentro de ella. Sabía que su mejor arma no eran sus puños o sus palabras. Era su determinación. Su silencio habló más fuerte de lo que cualquier protesta podría. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Henson caminó hacia ella sosteniendo su placa entre sus dedos. La miró fijamente por un largo momento, su expresión ilegible. Luego se giró hacia Vickers, y Angela pudo ver el cambio en su comportamiento. Creo que hemos cometido un error, Henson murmuró, su voz apenas audible sobre la lluvia. Vickers frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con esta placa?, dijo Henson sosteniéndola para que su compañero viera que es real. Por un momento los dos oficiales se quedaron en silencio atónito, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Angela los miró de cerca, su corazón todavía latía en su pecho. Podía ver la comprensión naciente en sus ojos, la lenta comprensión de que se habían excedido. También podía ver el miedo de las consecuencias que seguirían una vez que la verdad saliera a la luz. Viser se movió inquieto mirando de la placa a Angela y de regreso. ¿Estás segura? Henson asintió con la cabeza con expresión tensa por la incomodidad. Sí. Estoy segura. Angela sintió una ola de alivio invadirla, pero fue desperdiciada por la ira latente, que todavía ardía dentro de ella. Habían dudado de ella, la humillaron, y ahora se estaban dando cuenta de lo equivocados que habían estado, pero no fue suficiente un simple reconocimiento de su error, no iba a borrar lo que había sucedido. Vickers dudó por un momento más antes de meter la mano en su bolsillo y sacar la llave de las esposas. Dio un paso adelante desbloqueándolas con un suave clic, y Angela se frotó las muñecas doloridas cuando finalmente sintió el peso de los CFF fall away. Lo siento, dijo Viser, aunque su voz carecía de sinceridad. No sabíamos. Angela lo miró, sus ojos fríos e inquebrantables. No quería saber. Ninguno de los oficiales habló mientras la lluvia continuaba cayendo a su alrededor. El aire estaba denso por la tensión, pero Angela no había terminado. Tenía una cosa más que decir, y sabía que le dolería. Puede que te haya salido con la tuya. Antes de que ella dijera, su voz baja y firme, pero no hoy vas a responder por lo que hiciste desenmascarando la injusticia. Angela se sentó en su apartamento mirando las marcas de las esposas en sus muñecas, todavía rojas y sensibles por el tormentoso encuentro. El dolor físico no era nada comparado con el dolor profundo en su pecho, un recordatorio de la indignidad que había sufrido. No era la primera vez que había sido reducida a nada más que el color de su piel a los ojos de aquellos que se suponía que debían proteger y servir, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba lista para contraatacar. No había dormido desde el encuentro con los oficiales Henson y Vickers, y la noche se alargó larga y pesada, llena del peso de lo que había sucedido. Los ecos de sus palabras resonaban en su mente, las acusaciones, el desprecio, la incredulidad. Incluso después de que le habían quitado las esposas, sus ojos lo habían dicho todo. Ya la habían juzgado, su placa, sus años de servicio, su compromiso con la justicia. Todo no había significado nada para ellos, pero significaba algo para ella. Angela tomó su teléfono desplazándose por sus contactos hasta que encontró el nombre que estaba buscando: agente especial Marcus Holt, uno de sus colegas más cercanos en el FBI. Marcus siempre había estado ahí para ella, no solo como compañero de trabajo, sino como un amigo que entendía las luchas únicas que enfrentaba como mujer negra en la aplicación de la ley. Había experimentado su propia cuota de discriminación racial e injusticia, y Angela sabía que él entendería la ira que hervía dentro de ella. Dudó por un momento, preguntándose si llamarlo en mitad de la noche era lo correcto, pero dejó la duda a un lado. No se trataba de inconvenientes, se trataba de justicia. Apretó el botón de llamada y, después de unos timbres, Marcus respondió. Su voz estaba aturdida pero alerta. Angela, ¿qué pasa?, preguntó. La preocupación era evidente en su tono. Marcus, necesito hablar, dijo con voz firme pero llena de emoción. Algo pasó anoche y no lo voy a dejar pasar. Hubo una pausa en el otro extremo y Angela casi podía escuchar a Marcus sentado en la cama. Su enfoque cambió a plena atención. ¿Qué pasó? Angela respiró profundamente y comenzó a contar los eventos de la noche antes de la tormenta. Los oficiales, las esposas, la humillación mientras hablaba. La ira que había mantenido reprimida comenzó a desbordarse.
Y cuando terminó sus manos temblaban con la intensidad de todo. Angela, esto es increíble, Marcus, dijo su voz llena de rabia silenciosa. Sabían quién eras, eligieron ignorarlo porque vieron a una mujer negra y asumieron lo peor. Esto no es solo mala conducta, esto es una violación directa de tus derechos. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Angela asintió, aunque Marcus no podía verla, ella sabía exactamente lo que quería decir. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de responsabilizar a esos oficiales por sus acciones, sobre asegurarse de que no pudieran hacerle esto a otra persona, a alguien que podría no tener los mismos recursos o la misma plataforma para defenderse sin presentar una queja formal, dijo su voz endureciéndose con determinación. Pero no me detendré ahí, quiero que la verdad salga a la luz, no pueden salirse con la suya. Bien, respondió Marcus, te cubro las espaldas, Angela. Lo que sea que necesites, estoy aquí. No estás pasando por esto sola. Angela sintió una oleada de gratitud por Marcus. Él siempre había sido un pilar para ella, alguien en quien podía confiar cuando el mundo parecía demasiado pesado para soportar, pero sabía que esta lucha era suya para liderar. No solo buscaba justicia para sí misma, defendía a todas las personas que alguna vez habían sido maltratadas, que alguna vez habían sido perfiladas o despedidas por el color de su piel. A la mañana siguiente, Angela entró en la oficina de campo del FBI de Richmond con un propósito. Sus colegas la saludaron con las sonrisas y asentimientos habituales, pero Angela podía sentir el peso de su misión presionándola. Se dirigió a la oficina de su supervisora, la directora asistente Rachel Jameson, una mujer que siempre había apoyado su carrera y respetado sus habilidades. Angela llamó a la puerta, y Rachel levantó la vista de su escritorio. Sus ojos agudos notaron de inmediato la tensión en la postura de Angela. Entra, Angela, dijo Rachel, haciéndole un gesto para que se sentara. Parece que tienes algo importante que discutir. Angela no perdió el tiempo, se sentó y comenzó a contar los eventos del pasado. Noche, sus palabras medidas y precisas, explicó cómo los oficiales Jensen y Vickers la habían detenido sin razón aparente, cómo habían ignorado sus credenciales del FBI y la habían esposado sin motivo, y cómo la habían tratado con una flagrante falta de respeto alimentada por nada más que su propio sesgo racial. Rachel escuchó atentamente, su expresión se volvió más seria con cada detalle. Cuando Angela terminó, hubo un largo silencio mientras Rachel procesaba todo lo que había escuchado. Angela. Esto es inaceptable, Rachel finalmente dijo, su voz firme. Sé que enfrentaste desafíos en este trabajo, pero esto es algo en lo que debemos tomar medidas. Has hecho todo bien al venir a mí, me aseguraré de que esto se investigue a fondo, pero necesito preguntarte, ¿estás preparada para la reacción violenta? Esto va a llamar la atención y no todo será positivo. Angela sabía lo que Rachel estaba pidiendo, sabía que al presentar esta queja se estaba exponiendo al escrutinio, a las críticas de quienes dirían que estaba exagerando o haciéndose la víctima. Pero también sabía que permanecer en silencio sería una traición a todo lo que representaba. Estoy lista, Angela dijo con voz firme. No le tengo miedo a la atención, lo que me da miedo es dejar pasar esto y dejar que se salgan con la suya. Deben rendir cuentas. Rachel asintió con la cabeza con una expresión de admiración y respeto. Comenzaré el proceso formal, pero quiero que sepas que tienes todo mi apoyo y estoy segura de que tendrás el apoyo de muchos otros. Nos aseguraremos de que esto se maneje adecuadamente. Angela salió de la oficina con un renovado sentido de determinación. La tormenta dentro de ella no se había calmado, pero ahora estaba enfocada, afilada en una herramienta que podía manejar en su lucha por la justicia. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría quienes dudarían de ella, que cuestionarían sus motivos, pero no le importaba. No solo estaba luchando por ella misma, estaba luchando por cada persona negra que había sido tratada como sospechosa en lugar de ciudadana. Durante los siguientes días, comenzó la investigación sobre los oficiales Jensen y Vickers. La queja de Angela había desencadenado una revisión interna dentro del Departamento de Policía de Richmond, y los medios de comunicación rápidamente se enteraron de la historia. No pasó mucho tiempo antes de que los medios de comunicación estuvieran difundiendo titulares sobre el agente del FBI que había sido perfilado racialmente por la policía local. La historia se extendió como un reguero de pólvora, encendiendo discusiones sobre el racismo sistémico y la mala conducta policial en todo el país. Angela recibió llamadas de organizaciones de derechos civiles, de activistas y líderes comunitarios que querían ofrecer su apoyo. Se encontró en el centro de un movimiento que no tenía la intención de iniciar, pero con el que ahora estaba completamente comprometida. El foco era intenso y la presión aumentaba, pero Angela permaneció enfocada en su objetivo: justicia. Una noche, mientras estaba sentada en su apartamento revisando los últimos desarrollos en la investigación, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Marcus. Estás haciendo lo correcto, Angela, no dejes que alguien te hace dudar de que la verdad está de tu lado. Angela sonrió ante el mensaje, agradecida por el apoyo inquebrantable de Marcus. Sabía que el camino por delante sería largo, pero no lo estaba recorriendo sola. Mientras miraba por la ventana a la ciudad iluminada por el resplandor de las luces de la calle,
Angela sintió un renovado sentido de propósito. La tormenta que había comenzado esa noche lluviosa con los oficiales Jensen y Vickers se había convertido en algo mucho más grande, algo imparable, y Angela estaba lista para llevarlo hasta el final, porque esta lucha ya no se trataba solo de ella, se trataba de cambiar un sistema que había estado roto durante demasiado tiempo, se trataba de asegurar que la justicia no fuera solo una palabra, sino una realidad para todos, sin importar el color de su piel, resurgiendo de las cenizas. La historia de Angela ya no se limitaba al departamento de policía de Richmond o las paredes de la oficina del FBI, se había convertido en un problema nacional que atraía la atención de todos los rincones del país. Los canales de noticias, los blogs y las redes sociales estaban llenos de opiniones, comentarios y debates sobre la raza, la aplicación de la ley y la justicia en Estados Unidos. Angela se había convertido involuntariamente en un símbolo de un movimiento más grande, y aunque el peso de esa responsabilidad era pesado, lo llevó con gracia y determinación. Pero con la atención vino la oposición, a pesar del apoyo que Angela recibió de activistas, organizaciones de derechos civiles y miembros del público, también hubo una reacción violenta. Los trolls de Internet inundaron sus cuentas de redes sociales, acusándola de reaccionar exageradamente, de inventar su historia para llamar la atención. Algunos incluso llegaron a afirmar que estaba tratando de socavar la aplicación de la ley. La ironía de ser acusada de eso cuando ella misma era agente federal no se le escapó a Angela, pero no impidió que el odio se acumulara. Se desplazó por los comentarios una noche, su rostro iluminado por la pantalla de su teléfono. Cada comentario odioso la escocía, pero fueron las amenazas las que más la pusieron nerviosa. Los usuarios anónimos le enviaron mensajes advirtiéndole que diera marcha atrás y retirara la denuncia o enfrentaría las consecuencias. Angela sabía que estas amenazas probablemente estaban vacías, diseñadas para asustarla para que se callara, pero aún así la dejaron fría en sus huesos. Cerró la aplicación y dejó su teléfono sobre la mesa. La tenue luz de su apartamento se sentía sofocante y, por primera vez desde el incidente, se preguntó si había tomado la decisión correcta. La reacción fue más fuerte de lo que había anticipado, y se estaba volviendo más difícil ignorar la presión de dejarlo ir, dejar de presionar, retirarse a la tranquilidad de su vida antes de todo esto. Pero retirarse no era una opción para Angela, no estaba luchando solo por ella misma. Cada vez que veía su reflejo, cada vez que veía los recordatorios escarlata de las esposas todavía vagamente visibles en sus muñecas, recordaba por qué tenía que seguir adelante. No se trataba solo de un encuentro, se trataba de todos los encuentros que no habían sido controlados, todos los momentos de injusticia que habían sido enterrados porque la gente tenía demasiado miedo de ponerse de pie. La investigación sobre los oficiales Jensen y Vickers había progresado rápidamente gracias en gran parte a la presión del público y los medios. El departamento de policía de Richmond no tuvo más remedio que tomar la queja en serio, iniciar una revisión interna y prometer que los oficiales rendirían cuentas si se encontraba mala conducta. Pero Angela sabía que no debía confiar en promesas. Había estado en la aplicación de la ley el tiempo suficiente para saber que las investigaciones no siempre conducían a la justicia. Se sentó en su sala de estar mirando las paredes, sus pensamientos corriendo. Ella sabía que el caso estaba fuera de sus manos ahora, pero eso no detuvo el miedo persistente de que la justicia no se hiciera, y si no era así, ¿qué pasaría después? ¿Qué pasaría con su carrera, su reputación? Había pasado años construyendo un nombre para sí misma, y ahora con un encuentro todo eso estaba en riesgo. Un golpe en su puerta la sacó de sus pensamientos. Angela se puso de pie y caminó hacia la puerta revisando al P por costumbre. Cuando vio quién era, una ola de alivio la invadió. Marcus estaba allí luciendo cansado, pero resuelto, sosteniendo una carpeta en una mano. Su expresión se suavizó cuando Angela abrió la puerta. Pensé que tú podrías usar algo de compañía, dijo ofreciendo una pequeña sonrisa. Mientras entraba, Angela cerró la puerta detrás de él, sintiéndose un poco menos sola ahora que Marcus estaba allí. Ella siempre había sido del tipo que maneja las cosas por sí sola, pero en momentos como este tener a alguien que entendía, que realmente entendía, hacía toda la diferencia. Gracias, Angela, dijo llevándolo a la sala de estar. No estaba segura si podría soportar otra noche solo yo en mis pensamientos. Marcus se sentó y colocó la carpeta en la mesa de café. La miró con el tipo de seriedad que solo viene de conocer a alguien durante años. He estado siguiendo la investigación, dijo en voz baja. Hay más cosas sucediendo de las que pensábamos. Angela levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Marcus abrió la carpeta revelando una pila de documentos. No se trata solo de Jensen y Vickers, hay un historial de quejas contra ellos, quejas que fueron ignoradas o silenciosamente barridas bajo la alfombra. Esta no es la primera vez que usan fuerza excesiva o perfilan racialmente a alguien. El departamento lo sabía, y no hicieron nada. Angela sintió una oleada de ira. ¿Cómo pudieron dejar que esto sucediera?
¿Cómo pudieron mantener a estos hombres en la calle cuando sabía lo que estaban haciendo? Marcus se inclinó hacia adelante, su voz se redujo a un susurro. Es la misma historia, Angela, la gente en el poder protege a los suyos, hacen la vista gorda, porque es más fácil que enfrentar la verdad, pero ahora que tu caso está a la vista ya no pueden ignorarlo, no pueden encubrirlo. La mente de Angela corría mientras procesaba lo que Marcus le estaba diciendo. La situación era incluso peor de lo que había pensado. No se trataba solo de los dos oficiales que la habían humillado, se trataba de un sistema que les había permitido protegerlos, y les permitió seguir dañando a la gente sin consecuencias. Esto es más grande de lo que pensaba, Angela dijo, su voz llena de una mezcla de frustración y resolución. No solo estamos tratando con dos malos policías, estamos tratando con todo un departamento que ha sido cómplice de esto. Marcus asintió exactamente, y es por eso que no puedes dar marcha atrás. Ahora esta es tu oportunidad de arrojar luz sobre todo el sistema para exponer lo que ha estado sucediendo durante años. Si ganamos esto, no es solo una victoria para ti, es una victoria para todos los que han sido víctimas de este tipo de abuso. Angela sintió el peso de esas palabras, se posó sobre sus hombros. Ella había sabido desde el principio que esta pelea era importante, pero ahora se sentía monumental. Las apuestas eran más altas que nunca y ella sabía que no podía permitirse el lujo de dejar que el miedo o la duda nublaran su juicio. No voy a dar marcha atrás. Angela dijo con voz firme. He llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Marcus la miró con orgullo. Sabía que dirías eso y no estás sola en esto. He hablado con algunos de los otros agentes de la oficina y están listos para apoyarte. Te respaldamos. El corazón de Angela se hinchó de gratitud. Había esperado enfrentar esta batalla sola, pero saber que sus colegas estaban dispuestos a apoyarla le dio fuerza. La lucha que tenía por delante sería dura, pero no iba a hacerlo sin aliados. No sé qué haría sin ti, Marcus. Angela dijo ofreciéndole una sonrisa genuina. Has estado ahí para mí desde el primer día. Él le devolvió la sonrisa. Para eso están los amigos. Pasaron el resto de la noche revisando los documentos y armando una estrategia sobre cómo seguir adelante. Angela sabía que la investigación era solo el comienzo. Al principio habría audiencias, habría resistencia y habría quienes intentarían silenciarla, pero ella estaba lista. A medida que avanzaba la noche y Marcus finalmente dejó a Angela Street en la tranquilidad de su apartamento, su resolución se solidificó. Pensó en las personas que se habían acercado a ella para apoyarla, las madres que habían perdido a sus hijos por la violencia policial, los activistas que luchaban por el cambio, la joven negra que vio en ella un modelo a seguir. Esta lucha no se trataba solo de justicia para ella, se trataba de todos ellos, se trataba de romper el ciclo de abuso, de responsabilizar a los que están en el poder, de asegurarse de que la próxima generación no tenga que enfrentar las mismas batallas que ella había librado. Angela ya no solo se defendía a sí misma, sino que defendía a toda una comunidad. Una nación entera que exigía un cambio y ella no iba a parar hasta que se hiciera justicia. Mientras cerraba los ojos esa noche por primera vez en días sintió una sensación de paz, no porque la lucha hubiera terminado, sino porque sabía que estaba del lado correcto. La batalla dentro del mundo, fuera del apartamento de Angela, era una tormenta de caos, pero por dentro estaba extrañamente tranquilo. El frenesí mediático que había estallado en torno a su caso no mostraba signos de desaceleración. Cada mañana los titulares aullaban sobre el agente del FBI que expuso el sistema roto. Los canales de noticias debatían su caso con talking heads discutiendo todo, desde sus acciones hasta las implicaciones más amplias de su lucha contra el racismo sistémico, en la aplicación de la ley. Pero aquí en la quietud de su apartamento, Angela se enfrentaba a un tipo diferente de batalla, la batalla dentro de sí misma. Los días desde que comenzó la investigación habían sido largos y agotadores y llenos de emociones conflictivas. Por un lado estaba llena de una feroz determinación de llevar esto hasta el final, por el otro el peso de la atención, las expectativas y el miedo de que la justicia pudiera escaparse de sus dedos la mantenían despierta. Por la noche se sentaba a la mesa de su cocina mirando su taza de café intacta, su teléfono vibró a su lado, pero lo ignoró. El flujo interminable de mensajes de amigos, colegas, activistas, incluso desconocidos, era abrumador. Algunos ofrecieron palabras de apoyo, pero otros cuestionaron sus motivos. Las dudas persistían en el fondo de su mente. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Esta pelea cambiaría algo o solo pondría un objetivo en su espalda? Mientras moldeaba estos pensamientos, un suave golpe en su puerta interrumpió el silencio. Angela suspiró sabiendo quién era antes de abrir la puerta. Su madre, Gloria Brooks, estaba del otro lado sosteniendo una bolsa de comestibles en una mano y una expresión preocupada en su rostro. Gloria era una mujer fuerte como Angela había criado a su hija para que se mantuviera erguida y nunca dejara que el mundo la empujara hacia abajo, pero cuando entró Angela pudo ver la preocupación grabada en los ojos de su madre. Te traje algo de comida, Gloria, dijo dejando la bolsa en la encimera de la cocina. Pensé que probablemente no has estado comiendo mucho. Angela logró esbozar una pequeña sonrisa. Tú también me conoces bien, mamá. Gloria se sentó frente a su hija con las manos apoyadas en la mesa mientras estudiaba el rostro de Angela. ¿Cómo estás?
Sosteniendo a Angela encogió los hombros con los ojos distantes. No sé, algunos días siento que estoy lista para enfrentar al mundo, y otros días siento que el mundo me está enfrentando. Es mucho. Su madre asintió entendiendo. Siempre ha sido Wr. Angela, pero incluso las personas más fuertes necesitan un momento para respirar. No tienes que llevar todo esto sola. No estoy sola, dijo Angela rápidamente. Marcus ha estado ayudando y mis colegas están detrás de mí. Lo sé, Gloria dijo suavemente, pero no se trata solo de tener gente detrás de ti, ¿no? Se trata de lo que está pasando dentro de ti. Has estado peleando batallas como esta toda tu vida, Angie, pero esta es diferente. Angela bajó la mirada a sus manos, recordando la forma en que las esposas se habían sentido cuando estuvieron en sus muñecas. Su madre tenía razón. Esta pelea no se trataba solo de enfrentarse a dos oficiales corruptos, o incluso a un departamento de policía entero. Se trataba del peso acumulativo de una vida dedicada a demostrar que podía navegar en un mundo que siempre parecía ponerla en una caja en la que no pertenecía. Solo Angela hizo una pausa buscando las palabras. Quiero creer que esto hará una diferencia, que lo que estoy haciendo no es solo para aparentar, pero una parte de mí tiene miedo de que cuando todo esto termine nada habrá cambiado. Cambió. Gloria se acercó a la mesa tomando la mano de su hija en la suya. Su toque era cálido y tranquilizador. Angela, si esta pelea cambia el mundo o no importa, importa porque estás defendiendo lo que es correcto. Importa porque estás diciendo la verdad incluso cuando es difícil, y eso es más de lo que mucha gente hace. No pierdas de vista eso. Angela asintió sintiendo el escozor de las lágrimas brotando de sus ojos. Rara vez se permitía llorar, pero en la seguridad de la presencia de su madre se permitía un breve momento de vulnerabilidad. Gloria apretó su mano. Sus ojos se llenaron de orgullo y tristeza. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, dijo Gloria suavemente. El corazón de Angela se encogió ante la mención de su padre. Había sido un abogado de derechos civiles, un hombre que había dedicado su vida a luchar por la justicia. Le había enseñado a Angela todo lo que sabía sobre defender lo correcto, incluso cuando parecía que el mundo estaba en su contra. Su muerte unos años antes había dejado una voz en su vida, pero sus lecciones permanecieron con ella, guiándola a través de cada desafío que enfrentó. Espero que así sea. Angela susurró, solo estoy tratando de hacer lo que él haría. Estás haciendo más que eso, dijo Gloria con voz firme. Estás haciendo lo que es correcto para ti, y eso es todo lo que siempre quiso. Que fueras fuerte, que fueras fiel a ti misma, y que lucharas por lo que es correcto. Estás haciendo eso, Angie, y eso es todo lo que importa. Angela se secó una lágrima y respiró profundamente. Las palabras de su madre fueron como una bomba para su alma, calmando el dolor que la había estado carcomiendo durante días. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sintió una sensación de claridad. No estaba haciendo esto por los titulares en lugar de los elogios públicos. No lo estaba haciendo por la aprobación de nadie más. Lo estaba haciendo porque era lo correcto, y esa era razón suficiente. Gracias, mamá, dijo Angela apretando la mano de su madre. Gloria sonrió. Cuando quieras, cariño. ¿Por qué no me dejas prepararte algo de cenar? Necesitas tu fuerza. Angela se rió entre dientes. La tensión en sus hombros se alivió un poco. No diré que no a eso. Mientras su madre se dirigía a la cocina, el teléfono de Angela volvió a sonar. Esta vez, revisó el mensaje. Era de Marcus. Era breve pero urgente. Angela, tenemos que hablar. Acaba de llegar nueva información sobre los oficiales. Es más grande de lo que pensábamos. El corazón de Angela dio un vuelco. Sabía que Marcus no enviaría un mensaje como ese a menos que surgiera algo serio. Rápidamente le respondió pidiendo detalles. Momentos después, sonó su teléfono y ella respondió de inmediato. Marcus, ¿qué está pasando?, preguntó. Su voz estaba tensa por la anticipación. Ha habido un desarrollo, dijo Marcus. Su voz era baja. Acabo de enterarme de que la investigación interna está revelando algo enorme. Resulta que estos dos, los oficiales Jensen y Vickers, tienen vínculos con un problema mucho más grande. Ha habido un patrón de discriminación racial y mala conducta en todo el departamento, y lo han estado encubriendo durante años. Angela se quedó sin aliento. Había sospechado que este no era un incidente aislado, pero al escucharlo confirmado la sacudió hasta el fondo. ¿Hasta dónde llega?, preguntó con la mente acelerada. Es malo. Angela. Marcus dijo que hay múltiples quejas de ciudadanos negros y latinos, todas escondidas bajo la alfombra. Los oficiales estaban perfilando rutinariamente a las personas, haciendo arrestos sin causa y usando fuerza excesiva, y no eran solo estos dos, es un problema sistémico. Hay altos mandos involucrados. Angela sintió una ola de ira que la invadía. No se trataba solo de que dos oficiales tomaran una mala decisión. Se trataba de un sistema al que se le había permitido operar sin control, dañando a las personas durante años, y ahora ella estaba en posición de exponerlo todo. Esta es nuestra oportunidad. Marcus continuó, si podemos hacer que esta información salga a la luz, si podemos demostrar que este es un problema sistémico, podemos hacer que todo se derrumbe. Pero va a ser peligroso. Debes estar preparado para lo que viene.
Luego, Angela cerró los ojos y su mente daba vueltas. Siempre había sabido que esta lucha era más grande que ella, pero ahora se sentía monumental. Tenía el poder de exponer la verdad para traer justicia, no solo para ella misma, sino para todas las personas que habían sido perjudicadas por este sistema roto. Estoy lista, dijo Angela con voz firme y resuelta. Derribémoslos mientras colgaba el teléfono. Angela sintió un renovado sentido de propósito. Esta lucha ya no se trataba solo de su encuentro con los oficiales de Tubblehead, se trataba de algo mucho más grande, una batalla por la justicia, por la rendición de cuentas, por el cambio, y no iba a detenerse hasta que todos los responsables rindieran cuentas. Angela miró por la ventana, las luces de la ciudad titilaban en la distancia, la batalla que se avecinaba sería larga y difícil, pero estaba lista para ella. El costo de la verdad. La sala del tribunal estaba llena de un silencio tenso roto solo por The Faint Rustling de papeles, y la ocasional conversación susurrada entre los abogados. El aire estaba cargado de anticipación, y todos los ojos estaban puestos en Angela mientras estaba sentada en el estrado de los testigos con la espalda recta, su rostro sereno. Había llevado meses llegar a este punto, meses de investigaciones, escrutinio público y sacrificios personales, pero ahora Angela estaba lista para decir su verdad del juicio contra los oficiales Henson y Vickers junto con varios otros funcionarios de alto rango en el Departamento de Policía de Richmond. Había llamado la atención nacional. Lo que había comenzado como un caso de perfilación racial había explotado en un escándalo mucho más grande que revelaba una red de corrupción, mala conducta y racismo sistémico que había afectado al departamento durante años. La decisión de Angela de presentarse había provocado un movimiento, pero también la había colocado en la mira de aquellos que querían proteger el sistema a toda costa. Mientras Angela estaba sentada en el estrado con los ojos escaneando los rostros del jurado, no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que la había llevado hasta aquí: el correo de odio. Las amenazas de muerte, la presión tanto de los medios como de sus propios colegas, había sido abrumadora. Había habido noches en las que se había preguntado si ella podría seguir adelante, si la lucha valiera la pena el costo, pero ahora, de pie al borde de la justicia, sabía que había tomado la decisión correcta. La fiscal, una mujer de mirada aguda llamada Diane Carter, se acercó al estrado, sus tacones haciendo clic contra el piso pulido. Diane había sido una de las mayores aliadas de Angela durante todo el caso, una feroz defensora de la justicia que se había negado a dar marcha atrás incluso frente a la creciente oposición. El agente Brooks. Diane comenzó con voz clara y autoritaria. ¿Puede describir los eventos de la noche en cuestión cuando fue detenida por los oficiales Henson y Vickers? Angela respiró profundamente. Ordenó sus pensamientos. Había contado esta historia tantas veces en entrevistas, declaraciones y a los medios, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez estaba hablando directamente a las personas que finalmente podrían responsabilizar a estos hombres. Era una noche lluviosa. Angela comenzó con voz firme. Estaba conduciendo a casa desde la casa de mi hermana después de una reunión familiar. No iba a exceso de velocidad y no estaba infringiendo ninguna ley, pero cuando noté un auto de policía detrás de mí, me detuve. Sabía el protocolo. Después de haber sido agente del FBI durante años, se detuvo mirando al jurado para asegurarse de que la estaban siguiendo, la estaban observando atentamente, aferrándose a cada palabra. Los oficiales Henson y Vickers se acercaron a mi auto. Angela continuó inmediatamente. Me identifiqué como agente del FBI y les informé que mi placa estaba en la guantera, pero me ignoraron. En cambio, me ordenaron que saliera del auto, me esposaron y comenzaron a registrar mi vehículo sin causa. Me trataron como a una criminal desde el momento en que me vieron. Diane asintió haciendo una señal para que Angela continuara. ¿Y qué crees que motivó sus acciones esa noche? Angela no dudó. Me perfilaron porque soy una mujer negra, me vieron conduciendo un lindo auto, y asumieron que estaba haciendo algo ilegal. Mi placa no significaba nada para ellos, todo lo que vieron fue el color de mi piel. La habitación estaba en silencio mientras sus palabras flotaban en el aire. Angela podía sentir el peso del momento. La tensión aumentaba mientras el jurado absorbía su testimonio. Gracias, agente Brooks. Diane dijo retrocediendo un poco. Ahora, después del incidente, ¿qué descubriste sobre los oficiales Henson y Vickers? Angela enderezó su espalda preparándose para la siguiente parte de la historia, la parte que me tomó meses de investigación. Descubrir que esto no era un incidente aislado. Estos oficiales, junto con otros en el departamento, habían estado involucrados en numerosos casos de abuso racial. Se habían presentado quejas por uso excesivo de la fuerza y mala conducta, pero fueron desestimadas o encubiertas silenciosamente. No se trataba solo de dos oficiales que abusaron de su poder, era un problema sistémico dentro del departamento. La fiscal asintió con la cabeza, su expresión era sombría. ¿Y cómo llegó a enterarse de este patrón de mala conducta? La mente de Angela recordó las largas horas que pasó revisando documentos, hablando con las víctimas y trabajando con Marcus para reconstruir el alcance total de la corrupción en la que trabajé.
En estrecha colaboración con el FBI y las organizaciones de derechos civiles para descubrir la verdad, encontramos múltiples casos en los que oficiales como Jensen y Vickers habían atacado a individuos negros y latinos sin causa. Muchos de estos casos nunca llegaron a la corte porque las víctimas fueron intimidadas para que guardaran silencio o sus quejas fueron ignoradas por el departamento. Diane se volvió hacia el jurado con voz fuerte. Entonces, agente Brooks, lo que está diciendo es que esto no fue solo un incidente aislado, fue un problema de todo el departamento, uno que se permitió que continuará sin control durante años. Sí, Angela respondió con firmeza. El Departamento de Policía de Richmond no responsabilizó a sus oficiales. Permitieron que este comportamiento continuara sabiendo muy bien el daño que estaba causando. Diane asintió satisfecha con el testimonio de Angela. Se volvió hacia el juez. No hay más preguntas. Su señoría, mientras Diane regresaba a su asiento, el abogado defensor, un hombre astuto llamado James Nolan, se puso de pie y se ajustó la chaqueta del traje. Angela había estado esperando este momento, el momento en que la defensa intentaría desacreditarla para pintarla como un agente demasiado entusiasta con una agenda. El agente Brooks Nolan comenzó a gotear su voz con fingida cortesía. Has hecho algunas acusaciones serias contra mis clientes, pero tengo que preguntar, ¿no es posible que los oficiales Jensen y Vickers simplemente estuvieran haciendo su trabajo? ¿No es posible que estuvieran siguiendo el protocolo cuando te detuvieron? Angela lo miró a los ojos, su expresión era tranquila pero inflexible, no había ninguna razón para que me detuvieran en primer lugar, no iba a exceso de velocidad, no estaba infringiendo ninguna ley de tránsito, no siguieron el protocolo, actuaron basándose en sus propios prejuicios, no en ninguna sospecha razonable. Nolan levantó una ceja, luchando contra la sorpresa. Prejuicios, dices, ¿no es solo tu interpretación de la situación? ¿Cómo puedes estar seguro de que la raza fue un factor en este encuentro? La mandíbula de Angela se tensó, pero mantuvo su voz tranquila porque lo he visto suceder antes, lo he vivido y el patrón de comportamiento que descubrimos durante la investigación confirma que el relleno racial era una práctica común dentro del departamento. Nolan caminó frente al jurado tratando de plantar semillas de duda. Pero eres un agente del FBI, ¿no estás seguro de que estás capacitado para manejar situaciones estresantes? Podría ser que reaccionaste exageradamente a una parada de tráfico de rutina. Los ojos de Angela brillaron con ira, pero mantuvo la compostura. No reaccioné exageradamente. Seguí todos los protocolos que me entrenaron para seguir. Los oficiales intensificaron la situación innecesariamente. Ignoraron mis credenciales, ignoraron mis derechos y me trataron como a un sospechoso sin causa. Nolan sonrió percibiendo una oportunidad, pero ¿no es posible que simplemente estuvieran siendo cautelosos después de todo? No sabían quién eras. Angela inclinó su voz hacia adelante. Afilada, afilada y clara. Sabían exactamente quién era yo. Les dije que era un agente del FBI. Eligieron no creerme porque no querían. No me veían como una profesional o una ciudadana respetuosa de la ley. Me veían como una mujer negra y eso fue suficiente para que asumieran que era culpable de algo. La tensión en la sala del tribunal era palpable cuando Nolan hizo una pausa aparentemente sorprendido por la respuesta de Angela. Respuesta contundente, se aclaró la garganta cambiando rápidamente de táctica. Dijiste que este caso se ha convertido en un problema que ha provocado protestas y atención de los medios. ¿Es posible que estés usando esta plataforma para promover tu propia carrera? Después de toda esta atención, sin duda te ha convertido en una figura conocida. Angela sintió que el calor de la ira aumentaba de nuevo, pero esta vez dejó que la alimentara. Había estado esperando esta línea de preguntas, sabiendo que la defensa intentaría enmarcarla como una oportunista, pero no iba a dejar que tergiversaran la narrativa. No pedí esta atención, Angela, dijo con firmeza, no quería que mi vida se pusiera patas arriba, pero me niego a permanecer en silencio ante la injusticia. No se trata de mi carrera ni de mi reputación, se trata de responsabilizar a las personas por sus acciones, se trata de asegurar que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé, o peor. Nolan abrió la boca para responder, pero el juez lo interrumpió. Es suficiente, señor Nolan, siga adelante. Angela exhaló agradecida por la intervención. El abogado defensor murmuró algo en voz baja, antes de regresar a su asiento. Claramente al darse cuenta de que no iba a sacudirla a medida que avanzaba el día, la mente de Angela comenzó a divagar, repasando los eventos de los últimos meses. Pensó en Marcus, en su madre, en las personas que la habían apoyado durante esta dura prueba, pensó en las innumerables víctimas que no habían tenido la oportunidad de hablar, cuyas historias habían sido enterradas bajo un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. Cuando finalmente se hicieron los argumentos finales y el jurado fue despedido para deliberar, Angela dejó la sala del tribunal con su cuerpo exhausto, pero su espíritu intacto. Sabía que la batalla aún no había terminado, el veredicto aún era incierto, pero pasara lo que pasara después, no se arrepentía, había defendido lo que era correcto, había expuesto la verdad, e incluso si el sistema no se doblegaba hoy,
Sabía que la lucha por la justicia continuaría porque Angela Brooks no solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por un mundo donde el color de tu piel no determinara cómo te trataban, un mundo donde la justicia no fuera un privilegio, sino algo correcto.